Bueno, como es la última presentación del día, intentaremos hacerlo lo más leve posible. El tema que voy a presentar aquí es una estrategia de form finding para estructuras tensadas, pero más pensando en la superestructura que en la membrana en sí, porque hemos visto a lo largo del día distintos software que tratan el tema de form finding en membrana, y por un lado lo que podemos ver es que los software están evolucionando al nivel de que el form finding se está transformando en una operación automática en la que no se le está exigiendo una precisión muy absoluta, y cualquier forma que esté más o menos dentro de los criterios arquitectónicos puede ser bien aceptada. Pero esta estrategia de form finding es una estrategia que lo que busca es precisión exacta en cuanto a las exigencias de forma que se le pide a la estructura, y que tiene su mayor aplicación en problemas de grandes estructuras donde las fuerzas que los elementos están soportando son de una dimensión que hacen que los errores de coordenadas de los puntos en el espacio generen grandes desequilibrios. Para ir centrando la presentación, he creído conveniente crear esta lista cronológica, que no completa, de el problema de búsqueda de forma a lo largo de la evolución de las disciplinas arquitectónica y de ingeniería. Y lo que he enumerado en métodos empíricos, estática gráfica, método de densidad de fuerza, métodos paramétricos de elementos finitos y método completo, que es el que voy a desarrollar aquí. Todo esto directamente relacionado con la evolución tecnológica de las herramientas que nos permiten abordar el problema estructural. Como método empírico, he creído oportuno presentar esta fotografía, que cuando terminé la presentación y mi mujer vio la presentación me dice: esta foto está al revés. Y efectivamente, esta foto es un modelo a escala de una estructura que se genera de forma inversa. Se intentan simular las cargas que esta estructura va a soportar cuando esté construida, y de esta forma la geometría que obtenemos cuando se construya será una geometría que estará en perfecto equilibrio con las fuerzas de la gravedad y donde todos sus elementos están soportando fuerzas a compresión. Esto es debido porque en esa época se utilizaba piedra, y la piedra es un material que resiste bien las compresiones y es muy mala para trabajar a tracción. Entonces, así se consiguió optimizar el material y conseguir límites en los edificios que sin tecnologías de esta entidad no se hubieran podido abordar. Cuando la tecnología del dibujo técnico evolucionó lo suficiente como para poder plasmar el problema real en un método más teórico, pero aún así analítico, se desarrolla la estática gráfica, en el cual ya se pudieron dibujar las fuerzas, y en función a ello se desarrollaron diversos métodos que generaban distintas geometrías que estarían en equilibrio con la estructura, y de esta forma a priori se podían tomar decisiones de diseño sin la necesidad del costoso trabajo de un modelo empírico. Esto, que se ven muchas fórmulas, al final lo que he querido es simplificar en solo una página toda la formulación que afecta al método de densidad de fuerza, aunque al final lo que me importa es que nos quede esto claro del método de densidad de fuerza. Este método se desarrolla cuando empiezan a aparecer las calculadoras.
ni siquiera computadoras, las calculadoras que eran mecánicas, que había que darle vueltas para que calcularan, pero que permitían abordar los problemas físicos ya con métodos matemáticos de resolución. Este problema parte de un elemento lineal trabajando a fuerza axial. Se formulan las dos fuerzas nodales, que son de igual dirección y sentido contrario, igual módulo. Y estas fuerzas, F, tienen las tres componentes cartesianas, donde cada componente es el valor de la fuerza que tenga el elemento multiplicado por el coseno director del vector que tenga la posición en el espacio en ese momento. De esta forma se obtienen las tres componentes de fuerza, que cada fuerza tiene en un nodo, y cuando formulamos este problema, rápidamente llegamos a una conclusión de que el problema es no lineal, porque tenemos las coordenadas de los nodos que está dividida por la longitud. La longitud es una raíz cuadrada de suma de cuadrados, y eso hace que en ese momento, cuando se plantea este problema, provoca la limitación de que no se puede resolver de forma sencilla. Con mucho tacto y con mucha inteligencia se observa que si conseguimos hacer la fuerza dividida entre la longitud un valor constante, al final el sistema de ecuaciones, las ecuaciones se transforman en ecuaciones lineales. Y una ecuación lineal genera un sistema de ecuaciones lineales, y el sistema de ecuaciones lineales es un problema que podemos resolver fácilmente. Aquí lo que pretendo poner claro es que cuando se toma la decisión de dividir la fuerza entre la longitud, es una simplificación que permite en ese momento seguir adelante con el problema y resolverlo, pero ya se están tomando decisiones de diseño. Las decisiones de diseño que se toman es, por un lado, que la estructura en equilibrio que vamos a conseguir ya tiene predefinida una relación de fuerza y longitud, con lo cual las barras que sean más largas van a tener más fuerza. Y no solamente eso, sino que en este proceso es cuando hay que decidir si ese elemento va a estar trabajando a compresión o tracción. Eso es algo que es una limitación más que se le impone a la estructura, y que cuando nosotros obtenemos un resultado de un programa que trabaja con el método de densidad de fuerza, debemos de saber que viene condicionado por decisiones que, sabiéndolo o sin saberlo, se han tomado antes de resolver el problema. Cuando las computadoras evolucionan hacia algo que tiene ya una capacidad considerable de procesamiento de datos, empiezan a desarrollar el método de elementos finitos, y a través del método de elementos finitos y generando bucles entre la geometría y el programa, se empieza un proceso de prueba y error que permite, en cierta medida, hacer o abordar un problema de form finding, de búsqueda de forma de estructuras, y consiguiendo resultados aceptables sin que la solución sea exacta. Pero permite resolver grandes cubiertas de estadio y grandes puentes, aproximando los resultados a valores ya bastante aceptables para la técnica constructiva. Ahora bien, el método completo, que es lo que he decidido en llamar, parte exactamente de lo mismo que el método de densidad de fuerza, obtiene las mismas ecuaciones que el método de densidad de fuerza, pero decide trabajar con las ecuaciones no lineales. Al trabajar con las ecuaciones no lineales, las decisiones de simplificación que se tomaron antes ya no condicionan el problema, y nos vemos obligados a tener que abordar la resolución del sistema de ecuaciones con una técnica que permita resolver el sistema de ecuaciones no lineales. Lo que vemos aquí, las tres componentes de la fuerza nodal, depende de las coordenadas del nodo inicial y el nodo final, x, y, xj, y de la fuerza que tenga esa barra, porque la longitud también depende de las coordenadas. Con lo cual, si sacamos esta conclusión, vemos que la fuerza en el nodo es una función que depende de las tres coordenadas del nodo i más la fuerza que tenga la barra, y la del nodo j son las tres coordenadas del nodo j más la fuerza que tenga la barra.
Con lo cual, para resolver este sistema tenemos 7 incógnitas. Esta es una ecuación, un sistema de ecuaciones, que son 6 ecuaciones, que son las de equilibrio del nodo, las 3 en este lado y las 3 de este otro lado, pero como variables tenemos 7. Para abordar el problema de resolver un sistema de ecuaciones no lineales, el método de Newton-Raphson lo hace de forma bastante elegante. Y más allá de irnos a la fórmula, me gustaría que nos centráramos en la gráfica, porque si tomamos una función no lineal, supuesta esta de aquí, y partimos de un valor, el que sea, porque siempre cuando iniciamos nuestros cálculos partimos de una forma que más o menos es la que estamos buscando. Entonces, si observamos esto como pensando el problema de una sola variable, como que solamente queremos resolver el problema con la coordenada x de un nudo, no con toda la estructura. Ya hablaremos con toda la estructura, pero si es solamente con la coordenada x de una estructura, partiendo de un valor de coordenada x, tenemos la función, sabemos cuánto es el valor de desequilibrio que genera ese nodo en esa posición, y lo que Newton-Raphson desarrollan es decir, bueno, pues si teniendo la curva y creando una recta tangente a la curva en ese punto, encontramos dónde esa recta intersecta el eje horizontal, vamos a obtener un nuevo valor de coordenada que sin ser la solución estará más cerca de la solución que buscamos. De esta forma, repitiendo este proceso varias veces, seremos capaces de encontrar este punto a través de una curva que representa un problema no lineal. Todos hemos escuchado o hemos tenido que estudiar el tema de la derivada, y por suerte o por desgracia, como arquitecto e ingeniero estructural que soy, eso me permite sacar la mejor parte de las dos disciplinas, y siempre que me enfrento a fórmulas intento tener la expresión gráfica de lo que esa fórmula representa. La recta tangente no es ni más ni menos que la derivada de la función. Entonces, cuando estamos haciendo derivadas de funciones, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es calculando la recta tangente de la función en un punto. Para esto lo que ya nos... y al final, el método de Newton-Raphson no es ni más ni menos que trabajar con una relación trigonométrica de estos 3 lados de la función en este punto. Cuando alcanzamos este punto es este triángulo, y cuando alcanzamos es este triángulo. O sea que al final un problema de resolución de un sistema de ecuaciones que suena complejo no es ni más ni menos que resolver un problema de proporcionalidad entre triángulos. La única dificultad es calcular la derivada de la función no lineal en cada punto. Pero eso hoy en día se puede abordar con métodos numéricos bastante sencillo, de una forma bastante asequible. Con lo cual, aquí teníamos la función de Newton-Raphson, aquí teníamos las funciones de fuerza que generan los elementos en el nodo I y en el nodo J, y lo único que hay que hacer, y abordando el problema desde un punto de vista matricial, porque como el problema de Newton-Raphson aquí planteado es para una variable y nosotros lo que tenemos son 7 variables, son las 3 coordenadas del nudo I, las 3 coordenadas del nudo J y la fuerza en la barra, no nos queda más que para plantear el sistema de ecuaciones, que son la fuerza en X, la fuerza en Y, la fuerza en Z del nudo I, y la fuerza en X, la fuerza en Y, la fuerza en Z del nudo J. Y estas son las 3 fuerzas que se generan aquí, pero las ecuaciones están afectadas por 7 variables. Para alguien que esté un poco familiarizado con el álgebra de matrices, vemos que esta función no es cuadrada, y al no ser cuadrada nos falta una ecuación más para poder resolver este sistema. Es aquí, en esta ecuación que falta, donde al problema nosotros lo alimentamos con la condición de forma que le estamos imponiendo al problema. Esto es la matriz global de la estructura. Hasta aquí todo esto que estoy hablando es una copia exacta de lo que es un método de matricial general, un método de elementos finitos. Lo que pasa que estamos trabajando con una variable más al problema que hace que el problema no tenga solución. El método de elementos finitos, por ejemplo, el matricial de barra, trabaja con esta parte del problema,
que este es un sistema cuadrado de n por n, y como aquí nosotros, esta es la matriz de la estructura, por cada barra que tengamos estamos agregando una incógnita más, que es la fuerza de esa barra, al final estamos agregando columnas a la matriz general de la estructura, que hace que nuestra matriz no sea cuadrada. Eso que se puede ver como un problema es la ventaja de este método, porque la ventaja de este método hace que necesitemos rellenar la matriz de la estructura con ecuaciones que hacen que son las ecuaciones que nosotros utilizamos para imponer la geometría de equilibrio que buscamos. Es aquí, este hueco que se genera en la matriz de la estructura, donde antes aquí se comentó que hacer el patronado de una membrana tiene su parte de arte, porque hay que tomar decisiones, digamos, con cierto talento para que el problema se resuelva fácilmente. Es aquí donde este método requiere la parte artística de la persona que interactúe con el programa para saber y tener criterio de elegir cuáles son las ecuaciones de forma que hay que introducir en la matriz para que el problema obtenga una solución exacta en este caso y que satisfaga las condiciones de forma que estamos buscando. También no hay que comentar que las ecuaciones que hay que poner aquí tienen que ser ecuaciones que no sean combinación lineal entre ellas, porque si no se eliminarían y al final el sistema no se termina de cuadrar. Como ecuaciones de forma, pues aquí es donde interviene la creatividad del usuario del programa. Es qué condicionantes de forma le vamos a exigir al programa para que nos dé una solución. Podemos tener condicionamientos de desplazamiento, que le decimos que los nodos se muevan en un plano, o se muevan en una recta, o no se muevan. Condicionamiento de longitud de un elemento, le podemos exigir que un elemento tenga una longitud determinada, y el programa, cuando resuelva el problema, nos dará una estructura que está en perfecto equilibrio y con una longitud exacta en el elemento. Esto ayuda mucho a la hora de hacer estructuras complejas y que queramos homogeneizar los elementos que forman esa estructura. Condicionamos la fuerza interna que queremos que tenga un elemento o grupos de ellos. Condicionamos la relación de longitud entre elementos. Decimos, este elemento quiero que tenga el doble de longitud que este otro elemento. Condicionamos la relación de fuerzas. Podemos decir, esta fuerza quiero que sea el doble o el triple que la fuerza que tenga este otro elemento. Y las posiciones relativas de un nodo en función de otro nodo. Por cuestiones geométricas, en función, si utilizamos membrana, la membrana nos permite cierta flexibilidad en el contorno, pero si estamos utilizando un material más rígido para cubrir la estructura, pues normalmente esos materiales son modulares y nos exigen que la superestructura en la que se apoya ese elemento de cubrición tenga unos ciertos requisitos. La forma en la que actuamos con las ecuaciones de forma es, sea cual sea la ecuación de forma, digamos la de longitud, que tenemos la longitud entre dos elementos, identificamos cuáles son las variables de esa función, calculamos las derivadas parciales de esa función respecto a cada una de esas variables, y una vez que obtenemos esta matriz, es la matriz que se introduce en la matriz general de la estructura para ir rellenando las filas que están vacías. El programa no es un programa comercial, es un programa de desarrollo personal. Y bueno, básicamente es una entrada de datos, saca una estadística, porque claro, en este programa, a diferencia de un programa convencional de elementos finitos o un programa de densidad de fuerza, ya sabemos que la matriz ya sale cuadrada por definición, con lo cual no hace falta tener mucha precaución en qué tipo de estructura se ha metido, ni cuántos nodos tiene, ni cuántos elementos tiene. Pero en este programa, como tenemos que, en función del número de nodos que tenga y el número de elementos que tenga, son las filas que tenemos vacías, necesitamos saber cuántas ecuaciones necesitamos agregar a la matriz de la estructura. Y por eso, cada vez que cargamos una estructura, saca una estadística en la que yo puedo leer cuántos nodos tiene, cuántas ecuaciones tengo, cuántas ecuaciones he agregado, y en función de eso lo que busco es igualar el número de incógnitas y el número de ecuaciones de equilibrio, que es
cuando estos dos números coinciden, es cuando yo he conseguido hacer mi sistema un sistema cuadrado no singular. Y ahora unos ejemplos elementales. Esto es un solo elemento con una fuerza en un extremo que está en esta situación inicial y yo le digo que esta barra quiero que me trabaje a tracción, sin decirle el valor, y que quiero que tenga la longitud, esta esté fija. El programa itera, esta era la posición inicial de la barra y la barra se ha ido a esta posición y se ha puesto en perfecta alineación con la carga que estaba en el nodo y ha mantenido la misma longitud antes y después de la estructura. Este fue el primer problema que introduje para comprobar que funcionaba. Este es exactamente el mismo problema, pero le exigí que la barra trabajara con presión, con lo cual el programa fue capaz de iterar e irse hacia el otro lado, buscando la solución de equilibrio con la barra trabajando con presión y manteniendo la misma longitud. Este es un problema donde la geometría inicial es esta de aquí, y le dije que quería que las tres barras tuvieran la misma longitud. Encontró el equilibrio con 3. Este es un problema donde le exigí que este nodo, no sé si se ve la estructura inicial, pero este nodo que está aquí en equilibrio antes estaba aquí arriba. Estas barras le dije que quería que tuvieran fuerza 0 y le impuse este nodo que se moviera sobre la vertical y que estuviera en línea recta alineado con esta barra de aquí. Entonces, el problema encontró el equilibrio de esta parte de la estructura, pero fue capaz también de posicionar este nudo con los condicionantes de que se moviera en vertical y quedara alineado con esta barra de aquí. Esto es lo mismo, pero lo que le exigí es que se moviera en una curva spline compuesta por estos 4 nodos. Con lo cual, este nodo se movió en vertical y en componente I se posicionó en un spline compuesta por estos 4 nodos. Ya este es un problema más complejo, que se parte de una estructura que es un arco, le introduzco una fuerza en este nodo y le digo al programa que quiero que me busque la forma en equilibrio de este arco, manteniéndome que las longitudes de todos y cada uno de los elementos se mantengan constantes, con lo cual el programa pasó del arco a una línea recta, que es la que está en perfecto equilibrio con la carga en este punto. Con lo cual este problema, cuando estamos abordando problemas de form finding con estructuras tensadas, digamos que la estructura tensada es estable en sí misma, con lo cual no hace falta que se hagan métodos tan sofisticados como esto para trabajar, pero cuando es estructuras a compresión, lo que un programa de elementos finitos haría en este caso es que el arco iría incrementándose y digamos que iría en la solución contraria a la solución que he encontrado aquí de equilibrio. Y esto es intentando aplicarlo a un puente, donde partimos de una geometría que es más o menos el puente que estamos buscando, y al final el programa consigue encontrar la forma del arco que está en equilibrio con las cargas que se le ha introducido. Esto es un puente colgante que se parte de una geometría de esta forma y lo que le impongo es un valor de fuerza que quiero tener en esta columna, y el programa es capaz de buscar cuál es la forma del cable que está en equilibrio con todas las cargas y que además cumple la condición de fuerza en el mástil. No quise hacer la solución simétrica porque era bastante evidente, con lo cual también demostrar que el programa de form finding genera soluciones no simétricas y que todo depende de las condicionantes de forma. Y esto es un puente que es con una pasarela en forma de S, y esta es la forma que encuentra conseguir del arco para que esté en perfecto equilibrio con las cargas que vienen de los cables que no están en un mismo plano. La línea de punto es la estructura inicial de la que partimos y lo que se ve en sólido 3D es la solución en equilibrio. Aquí se ve desde otra perspectiva cómo quedaría ese arco, que se ve que está fuera del plano. Este en el caso de que tenga una S de 3 curvas, cómo se ve desde esta perspectiva, cómo se vería más alineado. Esto es un puente que diseñé para un concurso que básicamente lo que hace es que la pasarela se divide en dos, con lo cual el arco lo que tiene que hacer es cumplir las condiciones de equilibrio para los cables que le llegan en distinta dimensión y además, que se me ha olvidado en lo otro, todas las longitudes de estos elementos son exactamente iguales.
Y cuando digo exactamente iguales, es exactamente iguales. Y estas son el doble de estas de aquí. De esta forma controlamos también la armonía de la solución final. Esto es desde otra perspectiva, donde podemos ver que esta pasarela que sigue por aquí pasa por encima de la que sigue por abajo, con lo cual esta es la parte artística del diseño y el arco viene como consecuencia de la decisión arquitectónica del puente. Esto es visto desde otra perspectiva, donde podemos ver que el arco tiene una curva espacial. Y esto es un ejemplo teórico que hice aplicando un estadio que se construyó en Sudáfrica, el de Ciudad del Cabo, donde es una estructura de un anillo de compresiones. Este no es el cálculo que se construyó, pero lo utilicé para comprobar la robustez del programa. Es un anillo de compresiones que tiene una geometría dada, exigida por la arquitectura, por la forma arquitectónica del estadio. Tiene un anillo de tracciones, unos cables radiales, y este estadio, como funciona por peso, o sea, el peso total de la cubierta es mayor que las cargas de succión del viento, estas barras de aquí tienen que ser perfectamente rectas, porque lo que soportan es una estructura de vidrio, y el borde de dentro tiene que ser de tal forma que garantizamos una pendiente constante a todo lo largo para que el agua drene siempre hacia afuera. Como podremos ver, este anillo de compresión no está en un plano horizontal, sino que está ladeado, y por eso vemos que la forma que tiene aquí la solución de equilibrio es distinta a la que tiene aquí, por ejemplo, donde este ángulo es hacia arriba y este ángulo es hacia abajo. Lo veremos más claro. Este es el anillo de compresiones. Aquí se ve cómo he exigido una pendiente constante para este elemento y para este elemento de abajo. Aquí esa pendiente la he conseguido inclinando hacia arriba el voladizo y aquí inclinándolo hacia abajo. También decir que la longitud de este elemento es constante toda la vuelta. Entonces, este método de form finding es un método que garantiza una geometría exacta para todo tipo de estructura, pero que tiene una aplicación mayor para superestructuras. Y bueno, termina.